Amigos, bienvenidos a esta nueva entrevista. En esta ocasión nos acompaña en nuestro set en Guayaquil el activista político, el señor Fernando Balda. Fernando Balda, pues ya ustedes todos lo conocen, es un activista político, le puso el juicio por secuestro a Rafael Correa, y razón por la cual se encuentra prófugo, y ahora ya se encuentra prófugo también por muchas otras causas. Fernando hace pocos días anunció al país que tenía un inversionista extranjero que estaba interesado en invertir en el Ecuador 13.500 millones de dólares, el señor Robert Wagner. Fernando, bienvenido a este programa Frontalmente. ¿De dónde saca usted esta gente con tanta plata? Alfonso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Un honor siempre estar aquí en su programa. Bueno, mira que tal vez gente que tiene mucho dinero hay en todas partes del mundo. Lo difícil es encontrar o convencer a alguien para que venga a invertir en el Ecuador, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos conversado con el señor Robert Wagner. Él es un empresario estadounidense, presidente de la compañía, de la empresa Albion. Ellos se dedican a realizar diferentes tipos de inversión en diferentes sectores en todas partes del mundo. Claro, cuando viene alguien y hace una oferta de esta magnitud tan importante, al principio es difícil de creer porque son medios y geopolíticas distintas, geoeconomías distintas las que existen entre estos empresarios y nosotros. Sin embargo, nosotros sometimos esta petición que hace, o esta oferta que hace el señor Wagner a un escrutinio, a una verificación. Primero verificamos su identidad. ¿Pero cómo vino a dar con usted? Esa es la cosa. Bueno. ¿De dónde aparece este vínculo que de pronto usted aparece con gente tan poderosa que ofrece aquí? Precisamente porque el representante del señor Wagner para América Latina es un latino de nombre Rashid Torres, a quien yo conozco ya hace algún tiempo. Entonces, a través del ingeniero Rashid Torres es que pudimos llegar a conversar con el señor Wagner, ¿no? Esa fue la conexión que nos llevó hasta este empresario. Y luego, como le estaba comentando, sometimos esto a la verificación. Efectivamente, es una empresa que existe, norteamericana. Perdón, le interrumpo, Fernando, pero este empresario estaba buscando, o sea, ¿usted fue a buscar usted estaba interesado en buscar a alguien que venga a invertir aquí, o este señor quería invertir aquí y no sabía cómo hablar con las autoridades? ¿Cómo fue esto? Es un poco extraño, ¿no? Realmente ambas cosas sucedieron. Nosotros en nuestro activismo político, que es evidentemente el de sacar adelante el país, estábamos en la búsqueda de inversionistas para el Ecuador. Y es allí cuando conversamos con Rashid Torres, que es la persona que nos vinculó al señor Wagner, y nos comentó que en varias ocasiones el señor Wagner había querido llegar al gobierno nacional y que había hecho varios intentos a través del Ministerio de Finanzas. Había enviado incluso un correo electrónico al ministro Richard Martínez presentándole toda la oferta, pero no lo había hecho directamente Wagner, que es lo interesante, sino que le había pedido a su oficial de crédito del banco Morgan Stanley de Estados Unidos que le remita un correo a Richard Martínez. A pesar de ser un correo que venía de una fuente oficial, de un banco como el Morgan Stanley, que es prácticamente un derivado del JP Morgan, que son dos de los bancos más importantes del mundo, parece que eso no le llamó la atención al ministro Martínez y nunca lo revisó ni lo respondió. Ese correo es claro. El banco Morgan Stanley le da todo el respaldo al señor, a su cliente Robert Wagner, y como una credencial importante ante el gobierno de Ecuador. Vale aclarar una cosa, Alfonso. El banco Morgan Stanley es un banco que tiene una actividad especial, es un banco de inversión. Allí los clientes que tienen mucho dinero ponen su plata para que el banco les asesore dónde invertirlo. O cuando el cliente quiere hacer una inversión, le pide asesoramiento al banco. Algo importante que tiene este banco es que ese es el banco, es uno de los bancos que realiza el análisis para calificar el riesgo país de los estados. Entonces, mire qué importante sería que venga esa inversión al Ecuador. Estaría demostrando que incluso Morgan Stanley
uno de los bancos que califica el riesgo país está apostándole al Ecuador y evidentemente va a bajar considerablemente el riesgo país en la nación. Pero si fuera así, el señor Richard Martínez debió haber sido el primer interesado en que baje el riesgo país y en el que venga dinero, pues, pero ¿qué le pasó al ministro? Bueno, nosotros criticamos fuertemente esa posición del ministro porque evidentemente él es el ministro de un país que no solo está en crisis, sino que acaba de estar convulsionado precisamente como efecto de esa crisis financiera y las decisiones políticas. Pues. Así es. Es más, este correo fue enviado ya en el mes de septiembre a la bandeja oficial del correo de Richard Martínez. Recordemos que los desmanes que se dieron en el Ecuador por el anuncio de quitar el subsidio a los combustibles fue en octubre. Es decir, si el ministro Martínez hubiese tomado la molestia de abrir el correo, de leerlo... ¿Cómo sabe que no lo leyó? Bueno, quisiera darle el beneficio de la duda porque creo que es responsabilidad de él decirle al país qué está pasando, ¿no? Yo creo que en este momento... Nunca le dice al país lo que está pasando. Mire, esa percepción la vengo escuchando en muchos lugares, ¿no? Y creo que en este momento... ¿Usted cree que es una percepción nomás? Bueno, aquí hay evidencia de que se ha actuado... Mandan a la Asamblea una ley que le llaman de crecimiento económico, que no tiene un solo elemento que le apunte al crecimiento. Probablemente el nombre más conveniente para esa ley, para ese proyecto de ley, habría sido Ley de Endeudamiento Masivo y Agresivo por parte del Ecuador. Bueno, de hecho, miren, esa ley fue archivada en la Asamblea Nacional, ese proyecto de medidas económicas. Obvio, pues. Segundo, tuvo que echarse para atrás en el tema de los subsidios y ahora la Asamblea le acaba de devolver al ministro Martínez el nuevo proyecto de medidas económicas porque no le aprobó el presupuesto. Es decir, ya van tres, como se dice en el béisbol, tres strikes. Es decir, claro, está ponchado y debería estar fuera. Yo creo que esa podría ser una decisión importante que puede tomar el gobierno nacional, de mover las fichas, de dar un refresh al manejo de la economía del país. Yo creo que el Ecuador necesita gente definitivamente seria y comprometida con la nación. Estar comprometido con la nación es estar en la búsqueda de las soluciones. Yo no puedo concebir cómo un ministro de Finanzas, que viene un empresario que tiene nombre y apellido, que da la cara, que dice, aquí están mis credenciales, mi banco me está avalando, y que incluso dice en una comunicación, no me crea a mí, vaya a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, verifique mi identidad y también mi situación financiera. ¿Y sabe qué? Le quiero invertir al Ecuador 13.500 millones de dólares. Y un ministro de Finanzas no se toma la molestia por lo menos alzar el teléfono y decir, a ver, explíqueme bien qué es lo que me está ofreciendo, ¿verdad? Yo creo que allí eso no es solo una negligencia, yo considero que es una actitud imperdonable por parte del ministro Martínez, pero bueno, Fernando, confío en que el gobierno va a revisar la propuesta, estoy seguro que la va a revisar, y que ojalá esas posiciones cambien, ¿sí? Esas posiciones cambien y se actúe en lo que más beneficia al país. Con esta, digamos, pasando del tema de infalible ministro Martínez, la noticia es buena. Esta es una persona, según nos dice, que tiene una comprobada y verificada y certificada condición como para hacer esta inversión que él ha ofrecido. Vi un video con subtítulos en español en donde él directamente le habla al gobierno y al Ecuador diciéndole lo que él quiere hacer. Pero estos 13.500 millones no serían, digamos, serían para ser usados en diferentes formas que él ha establecido cuáles serían, ¿verdad? Sí, de hecho, él divide en dos partes esa inversión. La primera es de 8.500 millones de dólares. Lo que él propone es comprar 8.500 millones en bonos del Estado ecuatoriano. ¿De qué manera? Y esto tengo que explicarlo para ir eliminando un poco los cucos, sobre todo dinero que viene de afuera. Primero,
si es un dinero que ya está bancarizado, ha sido filtrado por unas medidas financieras para evitar el lavado de activos. Es dinero que está bancarizado, es decir, no son dineros que vienen de una fuente extraña e ilícita, son dineros totalmente legales. Lo que él propone. Segundo, incluso para entrar esos dineros al Ecuador también tiene que pasar por un sistema bancario. Además, si viene de una cuenta de un banco en Estados Unidos o en Londres, bueno, se sabe que ese es un dinero bien habido. Si conocen a la persona, saben que es una persona que tiene esa capacidad económica, si no, no lo recomendarían. Y lo que el señor querrá es hacer algún negocio, obtener algún beneficio, lo cual es lógico, pues si está creyendo su plata no es para regalarnos, porque no es un hombre que anda haciendo la caridad por el mundo. Entonces, él ofrece comprar 8.500 millones de dólares en bonos, o sea, en deuda ecuatoriana. Exacto. Los estados emiten bonos, ¿verdad? Pero el bono es un papel. Cuando el Estado no tiene dinero para pagarle, le paga con bonos. Pero ¿qué sucede si me paga con bonos? Si yo quiero monetizarlo, en el mejor de los casos, por el riesgo país que influye en la valoración de esos bonos, me van a pagar, por ejemplo, si el bono vale $1.000, me van a pagar al 35% del valor nominal. O claro. Que me paguen el 35%, es decir, 350 mil dólares. 350, si vale 1.000, me van a pagar $350. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? En el mejor de los casos, me van a pagar el 40%, que me paguen el 50% es un milagro. Pero este señor Wagner propone, y es lo que a nosotros nos pareció interesante, pagar estos bonos del Estado al 85% del valor nominal. Es decir, él propone comprarle al Estado bonos por al 85% del valor de los bonos. Que no hay una oferta, ni siquiera que se le parezca. No hay oferta mejor. Mientras más vamos en este sendero, seguramente menos cuestan los bonos. Exacto, y no hay que decir, oiga, pero es el 15%. No hay que verlo así. Hay que ver que en el mejor de los casos no pagan el 35%. Este señor ofrece pagar el 85%. Eso es parte de lo que estamos viviendo, y por eso las tasas de interés que le cobran al Ecuador son tan altas, por el altísimo riesgo. Así es. Entonces, el Ecuador realmente, que dicho sea de paso, cualquier momento quedamos en default y no podemos pagar nada, y ahí sí, chao patín, porque el Ecuador pasará a una lista negra terrible. Entonces, lo que él propone es comprar bonos que ya están emitidos, o él está pidiendo que se emitan nuevos bonos y él los compraría. No, los que ya están emitidos, Es más, los bonos tienen un porcentaje que se paga al que lo compra. Es decir, si el Estado me paga con bonos, para que yo no me sienta mal por la depreciación que tienen esos bonos, me dice, estos bonos tienen un porcentaje, un castigo, del 10.1%, creo que lo anunció el ministro Martínez un par de semanas atrás. Es decir, al año ese bono me va a rendir el 10%. Quiere decir que cuando el Estado me lo monetice, voy a ganar ese 10%. Claro. Eso va en relación con el riesgo país. Exacto, y ese porcentaje lo establece el mismo Estado. ¿Qué dice Robert Wagner? Mira, no te castigues tanto, le dice al Estado. Yo no quiero ese 10.1% que me vas a pagar. Págamelo al 6.75%. Es decir, ahí hay una doble ventaja. Y como... Es que, Fernando, los hombres de negocios están viendo cómo ganar plata de manera lícita, pues, ¿no? Si es que ese es el caso. Yo, por lo que usted me dice de esta conversación, puedo corregir que sí. Seguramente él tiene muchos bonos, mucho dinero metido ya comprados en bonos. De hecho, ellos tienen formas de inversión fuera. Que los puede haber comprado con un castigo del 35%, el 40%, el 50%, y al hacer que el Estado le pague 85%, o que le pague, no sé, con un castigo del 6%, él va a ganar plata. Va a ganar plata porque compró una deuda barata, fruto de las condiciones económicas del país, del riesgo país, y la va a cobrar con un menor castigo. Eso quiere decir que es un negocio muy bueno para él. Negocio que debió hacer el Estado ecuatoriano. Sí, lo que pasa es que hay algo importante. Ese tema es muy complejo, me ha tocado a mí investigarlo y aprenderlo en el camino, ¿no? Una vez que vino esta oferta. Lo que sucede es que el Estado no tiene la capacidad de poner a producir los bonos en un fondo de alto rendimiento, porque la legislación no se lo permite. No puede el Estado coger los bonos soberanos y ponerlos en una plataforma de alto rendimiento en el extranjero. Eso es ilegal, si lo harían.
Pero en cambio, el que compra los bonos se vuelve un tenedor de bonos y como es un particular, sí puede apostarle al mercado internacional porque es su derecho. Entonces, eso es lo que hace esta gente. Así es. Ahora, otro factor importante y beneficioso es que los bonos tienen fechas de maduración, que son las fechas de caducidad. O sea, el día que llega esa fecha, el Estado ya tiene que ese papel convertirlo en moneda. Entonces, hay bonos actualmente en el Banco Central que están emitidos a 2 años de maduración, otros a 5 y otros a 7. Sin embargo, Wagner dice, no te preocupes, pónmelos todos a 10 años de maduración, para que el Estado no se preocupe en 10 años de monetizar eso y tengas más tiempo para ese dinero invertirlo, darle vuelta en la economía nacional, generar créditos. Imagínense, el Banco de Fomento, yo voy a hacer un paréntesis ahora, el que hoy va en Ecuador, este año, según una fuente que consulté dentro del banco, ha invertido en créditos al sector agropecuario, microempresa, etcétera, casi 900 millones de dólares. Con esta inversión podríamos duplicarla el próximo año y llegar a 1.800.000 si destinamos 900.000 dólares más. Con esos 900 millones de dólares que hoy dio crédito Ban Ecuador, se dieron 450.000 transacciones de crédito. Y estadísticamente cada transacción de crédito genera en promedio un empleo. Entonces, podríamos duplicar el próximo año y generar 900.000 plazas de trabajo solamente con una inyección de este tipo. ¿El gobierno no podría liberar petróleo con este dinero, tal vez prepagando una parte de la deuda a la China para poder liberar y tener un poco de liquidez también por la capacidad de hacer venta spot de nuestro petróleo que está ignorado a la China? Bueno, como es un dinero que viene sin condiciones, como las condiciones que imponen otros entes financieros, como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, claro, Banco Mundial. La garantía soberana. Exactamente. Aquí tiene libertad el gobierno para invertir esos dineros y destinarlo a los sectores donde más le va a convenir a la nación. No como el Fondo Monetario Internacional que te dice sube los impuestos, quítame los subsidios de la gasolina. Es más, mire lo importante que sería. El Fondo Monetario ha anunciado que antes de que termine diciembre va a inyectarle el crédito al Ecuador de 4.200 millones de dólares. ¿Por qué no recibirle este dinero al empresario Robert Wagner y pagarle al FMI y salimos de ese ente que está incluso tan satanizado en la ciudadanía? Independientemente de que esté satanizado, eso es fruto de la ignorancia, pero uno no puede trabajar en función de la ignorancia, sino de lo que al país le conviene. Liberar nuestro petróleo, que es, ni el oro es mejor garantía que el petróleo, ni el oro, porque para ejecutar el oro, Goldman Sachs tendría que ir a una corte, a un juez, para que el juez permita que se tome el oro dejado en depósito, en garantía en Goldman Sachs. Pero el petróleo es la mejor garantía que puede existir. Entonces, al liberar este dinero tan caro, este crédito tan caro, que es el que hemos incurrido, sobre todo en la época de Correa y también en el gobierno del presidente Moreno, al liberar petróleo tenemos una liquidez que se genera por nuestra propia producción, con una capacidad de venta de acuerdo al precio del mercado, sin el castigo enorme que hoy por hoy tiene el sistema de comercialización de petróleo. Pero, en definitiva, ese dinero se usa para producir crecimiento económico, porque a este paso el país cada vez está peor. Este es un círculo vicioso que para pagar deuda se endeuda. Y para pagar, como ya no le alcanza, ahora ya le quiere meter la mano a los bolsillos de los ecuatorianos por una vía o por otra vía. Pero hasta ahora no aparece la palabra mágica que se llama crecimiento económico. ¿Cómo se va a producir crecimiento económico si a la gente le dejan sin plata para consumir? Entonces, me parece que esta es una oferta sumamente interesante. La otra parte, la que no estaría destinada para emisión de bonos o para compra de bonos, ¿para qué sería utilizada? Bien, allí viene lo que es el negocio del señor Wagner, porque volvamos al principio. Él no es una junta de beneficencia, él es un empresario. Entonces él dice, te ayudo comprándote los bonos, yo me encargo de monetizarlos, eso ya es problema mío, pero por otro lado, te ayudo con esos 8.500 para que tengas liquidez, pero por otro lado, quiero que me permitas invertir otros 5.000 millones de dólares en el Ecuador para montar una empresa y
generar producción. ¿De qué tipo? Como para que entiendan los que nos están viendo. En los pozos petroleros hemos visto unas tuberías, unas chimeneas que se llaman teas, que están siempre botando gas y está prendida una llama. Ahí está en Shushufindi, básicamente se queman el gas que se desperdicia, ¿no? Exacto. No lo saben reusar. Y eso contamina altamente la atmósfera. Y hay que quemarlo porque si no se lo quema, ese gas se acumularía en una gran nube y podría causar una explosión con consecuencias catastróficas. Entonces no hay más que quemarlo. Wagner tiene una tecnología que permite que ese gas entre a una maquinaria y lo convierta en energía eléctrica. Entonces, con esa misma energía eléctrica abastecería las plantas petroleras donde están esas chimeneas. ¿Y sería el que le vende la energía? Sería el que vende la energía. La diferencia es que actualmente el gobierno, para generar energía, tiene que hacerlo con diésel. Son plantas a diésel, entonces tiene que pagar el diésel, consumir combustibles fósiles, tiene que transportar en camiones ese diésel. Exacto. Y esta energía cuesta menos del 50% que nos cuesta toda la operación con diésel. Es decir, aparte es lo que está diciendo, mira, permíteme invertir $5.000 millones para que ya no tengas que pagar este consumo tan alto y yo te doy el mismo, pero a la mitad del precio que estás pagando. Fernando, me parece muy responsable de parte de un político que no solamente esté criticando, no solamente esté cuestionando, investigando para denunciar corruptos, hay cosas que hay que hacerlo. Pero tenemos que pensar que primero nuestra gente tiene que comer y la gente no come con denuncias. Vemos cómo, a pesar de todo el atraco que cometieron los mafiosos estos de la Revolución Ciudadana, pues hay un porcentaje de gente que todavía le quiere agarrar, porque antes estábamos mejor. No les importa si se robaban, si no robaban. Lo que les importaba era que les dé algo de obra, aunque sea con sobreprecios y todo. Y usted ha dado un paso que es el de ir a la parte propositiva. Vamos a hablar sobre este tema. Vamos a continuar luego de una pequeña pausa comercial. Bien, Fernando, le decía que me parece muy bien que usted, que tiene aspiraciones políticas, cosa que es legítimo, por supuesto, esa es la democracia y eso es lo que queremos vivir, haya pasado de ser investigador, víctima primero, investigador, ayudó a descubrir el secuestro que se lo hicieron a usted, muchos otros casos de corrupción. Y me parece sumamente importante y muy responsable que también se preocupe de lo que pasa con la economía popular, con la que vive día a día el ciudadano que seguramente no nos escucha porque ni siquiera tiene internet, pero que es la persona que con su trabajo diario produce o debería producir lo necesario para consumir, y al consumir se convierte en un pequeño motor de la economía, porque la inversión extranjera que todo el mundo menciona y hace bien, la inversión extranjera, la venida de capitales para invertir en el Ecuador, ¿qué sentido tiene si no tiene consumidores? El que piensa que es de la empresa privada la que genera empleo, en mi opinión está equivocado. El que genera empleo es el consumidor, que en el momento que tiene capacidad para consumir, va y compra productos. Y al consumir productos genera una demanda, y esa demanda es satisfecha a través de pequeños, medianos y grandes productores que producen más y para eso necesitan más personal. Entonces, esta parte propositiva que usted ha presentado y que yo la he visto con mucho interés, ya ha sido comunicada a las autoridades por encima del ministro Martínez. Me parece que hay un muro donde solamente algunas personas de determinado gremio pueden pasar. Bueno, personalmente le envié una comunicación al presidente Lenín Moreno, adjuntándole toda la propuesta del señor Robert Wagner y el video que Wagner le envió al presidente Moreno. Tengo entendido de buena fuente de adentro de la Presidencia de la República que ha sido considerado y que se le dispuso ya al ministro Martínez contacte a Wagner y haga las verificaciones del caso. Yo confío que el gobierno va a ser sensible con el pueblo ecuatoriano,
va a entender que esta puede ser una buena vía para fomentar productividad, para hacer una inyección de grandes capitales al Ecuador. Y estoy seguro que el presidente Moreno podría extenderle la invitación al señor Wagner para que venga personalmente a explicar su oferta y de pronto pueda tener el presidente también la oportunidad de convocar a su equipo económico para que evalúen lo que dice el señor Wagner, qué es lo que propone y cómo lo va a hacer. De hecho, qué bueno fuera si esto se hiciera a la luz pública, ¿no? Ante todo el país, porque veamos lo que pasó hace unos meses. Un grupo de dirigentes le obligaron al gobierno a tener una reunión transmitida por todos los medios de comunicación para continuar con una actitud inconsecuente. Pero sí sabe por qué es eso, perdón que le interrumpa. ¿Sabe por qué es pública? ¿Por qué pidieron que sea pública? Claro, en ese momento había que calmar un poco la situación de caos que había. La razón por la cual los dirigentes exigieron que tiene que ser pública la reunión. ¿Por qué? Porque los dirigidos por esos dirigentes no les tienen confianza. Porque los dirigidos creen que los dirigentes se aprovechan de esas reuniones y se ponen en venta. Para sacar partida propia. No confían en esos dirigentes. Entonces, para evitar que les vean la cara de pendejos, a los dirigidos que tuvieron que dejar de trabajar, que les multaban, que les cortaban el agua si no salían a protestar, a los que se les incitó a producir actos de violencia, a los que se les incitó a que cierren la llave de los pozos petroleros, a los que se les incitó y se les obligó a través de, repito, de multas y de sanciones, como cortarles el agua, por ejemplo, se les obligó que dejen botar su tierra con sus animalitos y que vengan a Quito a protestar. Esos dirigidos ya no creen en esos dirigentes, porque más de una vez les ha pasado que terminan vendiéndose. Por ahí había un señor de apellido Yuco, que nadie sabe cómo terminó siendo supuestamente dueño de la empresa eléctrica del Ecuador Inc. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual las reuniones tenían que ser reservadas, porque los dirigidos no creen en los dirigentes. Perfecto. Bueno, y entonces, en ese sentido, yo confío que esa reunión se va a dar y que el gobierno va a escuchar estas propuestas. Que dicho sea de paso, espero que no sea la única. Nosotros estamos ya buscando a otros empresarios, a otra gente que podría también estar interesada en venir a invertir al Ecuador. Creo que es lo que podemos hacer desde nuestro espacio político. Yo soy un político y, como usted lo ha dicho, la política, si bien es cierto, es para fiscalizar, es para hacer denuncias, pero en este momento el Ecuador es un cuerpo en terapia intensiva y nos están ofreciendo la pinta de sangre, el tanque de oxígeno, y no podemos decirle, por lo menos no me venga a explicar cómo lo va a hacer. Estamos trabajando para eso, como usted también lo ha dicho. Queremos demostrar que la política puede ser el ejercicio de servir a los ciudadanos y de buscar beneficios para la ciudadanía. Política es servicio. Todos los actos que uno realiza desde el ámbito político tienen que tener como única y última finalidad servir. Servir. Eso es la política para quienes la entendemos bien, ¿no? De hecho, todo lo que pasa en un país depende de las decisiones políticas. El costo del arroz, el costo del azúcar, el costo del transporte público, de la tarifa de energía eléctrica, del agua. Que definen esto. Exacto. Entonces, Fernando, ¿usted confía en que esto está ya caminando? ¿Tiene, como decía, información de adentro? ¿Tiene información fidedigna? Esto ya se está produciendo, se ha considerado ya, se va a tomar contacto con este señor. ¿Usted no ha tenido un feedback de lo que está pasando a través de el representante del señor Wagner para asuntos de Latinoamérica? Sí, de hecho yo puedo decirle al país que estoy seguro de que la misión encabezada por el señor Wagner va a venir a Ecuador y que el gobierno les va a recibir. Pero también es necesario que el país sepa
que a veces dentro de los gobiernos hay personas que no todos piensan como el presidente, ¿no? Yo creo que el presidente de un país siempre quiere que el país salga adelante, ¿no? Y confío que ese es el pensamiento y el sentimiento del presidente Lenín Moreno. Pero a veces tiene un equipo de trabajo que no todas las veces son las personas idóneas para dirigir las riendas de la nación. Entonces, unos por incompetencia, otros por inconsecuencia, pero ahí hay un mal muy grave que afecta a los políticos en el gobierno y también fuera del gobierno, que es el celo político. A veces, como yo no soy parte del gobierno, ni quiero serlo, pero estoy trayendo la solución. Hay gente adentro del gobierno que dice, no, a esto no le paremos bola para que Balda no brille. No, yo no soy el que va a brillar. Lo que va a brillar es la transparencia, es la gestión, y lo que va a brillar es la productividad del trabajo de los ecuatorianos cuando ya tengan capital para trabajar. Y en eso no están pensando. Es más, si tal vez alguien lo puede hacer mejor o puede conseguir una mejor oferta, oiga, qué bueno sería para el Ecuador. Porque es que yo no estoy imponiendo nada, porque primero que todo no soy operador ni empleado del señor Wagner. Yo soy un vocero, estoy prestando mi vocería política, arriesgando hasta mi imagen política para insistir que el gobierno tiene que prestar atención a ofertas tan interesantes como esta. Es correcto, así debe ser, así se debe entender la política. Los celos que puedan haber en este caso no creo que sean celos políticos, sino celos profesionales, celos de sectores que puedan sentirse afectados. No sé, pues uno nunca sabe qué callos está pisando. No quiero insistir en el tema del inefable ministro Martínez. Fernando, cambiando de tema, ¿qué pasa con ese señor chiquitito, ese diputado chiquitito que está escondido debajo de un tillo en la Asamblea? Parece que usted lo ha logrado sacar de la oreja de ahí abajo y lo ha puesto a la defensiva ahora. Bien. Me refiero, obviamente, al exministro del Interior. Serrano, el ministro José Serrano, que era parte importantísima dentro del escalafón de la mafia, ¿no? Bueno, el exministro del Interior José Serrano, que dicho sea de paso, fue ministro del Interior durante los días que se ejecutó mi secuestro, durante el juicio que se celebró aquí en Ecuador, no pudimos vincularlo, se escabulló. O sea, no lo vinculamos porque no haya tenido responsabilidad, al contrario, nosotros sabemos que la tuvo. Sin embargo, en el proceso judicial no se lo pudo demostrar. ¿Y por qué? Porque nosotros somos respetuosos de la ley, no como en la época del correísmo, que aunque no hayan pruebas te sentenciaban con pruebas. Mire lo duro que es caminar derechito por el camino establecido por la jurisprudencia, a pesar de que sabíamos que era culpable. Pero en ese momento no lo pudimos demostrar con pruebas. Desgraciadamente, ya terminado el proceso, apareció una prueba fundamental, que es un audio que Chicaiza había entregado a la Fiscalía, pero que no lo habíamos advertido, porque es que son muchos los audios que entregó Chicaiza. Y ahí aparece una grabación en donde Serrano habla con Chicaiza. Y en el contexto se entiende que Serrano siendo supo ya Serrano antes, presidente de la Asamblea, exacto, ¿verdad? Supo antes, durante y después, ¿no?, sobre el tema de mi secuestro. Le pidió plata, le pedía ayuda y el otro le decía que incluso se quede tranquilo, para que le van a financiar ayudar. los abogados de Chicaiza le pide plata a Serrano y Serrano le dice, ¿cuánto necesitas ahorita? Son 60.000, pero ahorita ¿cuánto necesitas? 20.000, ok, 20 el miércoles, le dice. Si ese audio hubiese aparecido en el proceso, Serrano estaría hoy sentenciado también, igual que Chicaiza y Diana Falcón. Chicaiza, sin embargo, lo protegió. ¿Y por qué lo protegió? Porque ya se sabe que tal vez era el que le pagaba a los abogados, ¿sí? De hecho, en la grabación Chicaiza le dice, es para pagarle al abogado Diego Chimbo, que es mi abogado, ¿no? ¿Y cuál es el abogado de Chicaiza? Diego Chimbo. Entonces, lo que se dijo ahí luego se materializó dentro del proceso judicial. Pero más allá de eso, le voy a dar una primicia, Alfonso. Algo que no lo he dicho en ningún medio de comunicación, ¿no? Pero antes de decírselo, ¿no?, le voy a hacer el antecedente. La Fiscalía, al advertir esto de aquí, porque Chicaiza, Serrano, cuando va a rendir versión ante el fiscal, dice que él no sabía nada del secuestro, que él era inocente. Evidentemente, faltó a la verdad. Entonces la Fiscalía abre... ¿Bajo juramento fue esto? No, esa es la versión libre y voluntaria. Pero luego miente en el juicio, pues, porque compareció en el juicio, ¿verdad? Bueno, lo vi allí.
no recuerdo si a la final se le tomó su testimonio, ahí dejo una imprecisión que tengo que verificar. Sin embargo, la Fiscalía advierte que el ministro sí mintió ante el fiscal y abre un expediente por el presunto delito de fraude procesal. Que el fraude procesal, ¿qué es? Cuando una persona falta a la verdad y derivado de esa falta trastorna un proceso judicial para inducir al error al juzgador, y ese es el posible delito que incurrió Serrano. Sin embargo, lo que no sabe Serrano y que ya tenemos en nuestro poder, y lo voy a sacar a su debido momento, es un alto funcionario del gobierno de Rafael Correa hablando y explicando claramente, así, con lujos de detalles, prácticamente como diagramando cuál fue la participación del ministro del Interior en la operación en contra mí en Colombia, ¿no? Se van a quedar sorprendidos cuando sepa quién es. Déjenos el audio. ¿Sí? Déjenos el audio, lo ponemos enseguida al aire. No puedo decirle si es audio, no puedo decirle si es en persona, no puedo decirle si es un video. Está bien. Sí, pero es, primero, ni la persona que lo está contando lo va a poder negar porque es él mismo el que lo está contando. Claro, eso además, un perito inmediatamente determina si es o no la voz de fulano o sutano. Y además, es una de las personas que intervinió, que conoció de mi secuestro. Entonces, él explica cómo la cadena de mando vino desde el presidente de la República, pasó por el Ministerio del Interior y luego fue a los policías Chicaiza y Falcón, que contrataron los sicarios en Colombia para secuestrarme y tal vez intentar asesinarme. Todo esto con la coordinación de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Entonces, él hace una explicación de todo esto, ¿no? Cómo se llevó a cabo mi secuestro, y Serrano no podrá decir que no, porque quien lo está diciendo era una altísima seguridad que conoció y fue parte de mi secuestro. Entonces, ¿está procesada? No, vamos a esperar el momento para entregar toda esa información. Se le llamará también a rendir versión a esta misma persona. Quizá. Es muy posible que sea testigo protegido, es lo que más le conviene, porque aquí es una guerra entre gángsters. Esto sería una traición entre ellos que va a salir a la luz. Pero es que depende, porque a veces, yo no justifico, pero a veces las personas necesitan comer y para no perder, si son policías, imagínense perder toda una trayectoria policial, para no perder su empleo, que es el sustento para sus familias. Sabemos que la policía no gana nada bien, sabemos que los funcionarios de estos no ganan nada bien. Entonces a veces a uno no le toca más que obedecer, aunque sea ilegal. Y si les llega una orden, pues difícilmente la van a incumplir. Y la única salida que estas personas pueden tener es decir la verdad de manera oportuna para que se considere esta posibilidad de ser beneficiado con una colaboración eficaz. El momento o con un sistema abreviado. O con un sistema abreviado, así es. Creo que eso le ha beneficiado a Policía Chicaiza, a Diana Falcón. Me parece que le va a beneficiar a las dos personas que han contado cómo se manejaba el tema del caso secuestro, como es de sobornos 2012-2016, o arroz verde final, etcétera. Es que se han dado cuenta, perdón que le interrumpa, Alfonso, que la lealtad a Rafael Correa les cuesta caro a la final a sus súbditos, ¿no? Mire, Diana, la asambleísta Sofía Espín, que se atrevió a ir a una cárcel a buscar a la agente de inteligencia para sobornarla, ofrecerle dinero a cambio de que cambie su versión para tratar de exculpar a Rafael Correa. ¿Qué ocurrió con Espín? Hasta perdió el curul en la asamblea, el cargo que por elección popular el pueblo le dio. Lo perdió por tener una lealtad boba y ciega a un criminal. Luego, otro ejemplo exacto, tenemos a la prefecta Paola Pavón, otra mujer que el pueblo le dio el voto en las urnas, sea que haya ganado con un pequeño porcentaje o grande, eso no importa, pero el pueblo la puso allí. Pero por ser leal a Correa y por querer apoyar el caos que ocurría en el Ecuador para intentar un golpe de Estado, ¿dónde está ahora? Presa, ya prácticamente perdió ese cargo que le dio el pueblo. Y así ha seguido sucediendo. Mire lo que ocurrió el día de hoy,
tristemente, el ya tristemente célebre cura José Carlos Tuárez. Ganó con los votos de la oposición a Correa, ganó con los votos de quienes quieren un país democrático, de quienes confiaban en sus promesas de luchar contra la corrupción. Hoy sucumbió ante la tentación de Correa, se vendió a Correa, producto de eso empezó a cumplir una agenda correísta de tratar de remover la Corte Constitucional, de cambiar el orden constituido para beneficiar a Rafael Correa y poderle otorgar impunidad por sus delitos. Le costó el puesto político que había ganado con voto popular. Aquí Correa tiene una mala leche terrible, ¿no? El que se mete con él termina muy mal. Así es que una cosa es cuando estaba en el poder y tenía plata que manejar y tenía dinero que había robado para hacer lo que quería con ese dinero. Hoy ya no tiene poder. Hoy es un prófugo de la justicia que no puede volver al Ecuador si no es a la cárcel y que además vive en un ático, que es su campo de acción, y su cuenta de Twitter y su cuenta de Facebook. Correa no es nada más que eso. Correa es lo que es cuando prende, desde que prende el celular hasta que lo apaga en la noche. Bien, Fernando, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos, vamos a un corte comercial. Vamos de vuelta. Fernando, el cura Tuárez, este hombre terminó siendo un verdadero infame, un delincuente. Es decir, el águila... ¿Te has oído hablar del águila quiteña? ¿Se ha oído hablar del águila quiteña? Del águila quiteña. Sí, nunca ha oído hablar. No. El águila quiteña es un personaje que había en Quito, que era un mago para engañar a la gente. Él, por ejemplo, entraba al Hotel Colón o al Hotel Quito con unos cortesanos que llevaban su ropa, disfrazado de jeque árabe o de multimillonario bancario, y se hospedaba en los hoteles, y a donde iba con su lengua, con su labia, comía el cuento a todo el mundo, y se quedaba meses en el hotel, vivía como rey, y luego salía fugado porque no tenía un centavo. Era famosísimo el águila quiteña. Algún momento usted le preguntará a algún quiteño que tenga más años que usted, aunque usted come años, y ahí le van a contar el cuento del águila quiteña. Parece que el cura Tuárez también es un verdadero águila quiteña. Ha estado engañando a la gente, ofreciéndoles cargos, echándole, digamos, tratando de crear sospechas sobre la imagen de la esposa del presidente, como que ella fuera la que está mandando a vender cargos públicos. ¿Qué es lo que pasó? Sí, de hecho, el cura Tuárez, no sabemos, bueno, yo no me puedo explicar en qué momento degeneró su proceder. La denuncia específica contra él es de oferta de tráfico de influencias. Él se reunía con personas, les decía que tenía poder sobre el gobierno nacional. Todo esto que estamos hablando del cura Tuárez, ¿es después de que se metió a ser candidato o esto ya venía desde antes? Después, es efectivamente después de que él traiciona a la gente que confió en él, se vendió a Correa, y una vez que se reúne con Correa en Europa, él cambió, regresó aquí y empezó a cumplir una agenda correísta que fue la que a la final terminó con su destitución en el Consejo de Participación Ciudadana. Allí es que Tuárez empieza a montar esta empresa delincuencial en la que le hacía creer a las personas que él era muy relacionado con la gente del gobierno, especialmente con la primera dama de la nación, con la señora Rocío de Moreno, y decía que por orden de la primera dama él estaba vendiendo los altos puestos en el gobierno. Evidentemente eso era una farsa, esto era un timador. Un engañador. Un engañador, pero había gente que, claro, gente ambiciosa, inescrupulosa, que caía en su trampa, ¿verdad? ¿Esos no son copartícipes de ese delito? Por supuesto, tanto delito comete el que oferta como el que accede a la oferta. Entonces... Perdón, yo creo que quizá más importante que meter preso al cura Tuárez por hacer esto es meter presos a aquellos que caían en la tentación y daban o estaban dispuestos a dar altas sumas de dinero para ocupar un cargo. Por ejemplo, ¿por qué alguien va a pagar $1 millón?
2 millones de dólares, 4 millones de dólares, por tener un cargo que va a durar 1 año y medio. ¿Por qué? Porque evidentemente si son corruptos para obtener el cargo, es que si no evidentemente están pensando en llegar a robarle al Estado. Es un pésimo negocio, pues están imponiendo 1 millón de dólares para vivir 1 año y medio con el sueldo de ese funcionario. Imposible, pues. De hecho, en una de las grabaciones que es producto de esta investigación, se escucha claramente al padre Tuárez, al cura Tuárez, diciéndole a otra persona que le vende la dirección de la aviación civil y que a cambio de esto le pide 4 millones de dólares. Es más, dice 4 milloncitos. Perdóneme la inocencia o la ingenuidad. ¿Qué puede ofrecer el director de aviación civil? Es que evidentemente Tuárez, le voy a contar el contexto de esta negociación que hacía Tuárez. Tuárez vendía esto porque él aspiraba que sus oferentes, la gente que le vaya a comprar el cargo, sea gente tal vez vinculada al narcotráfico. Entonces, si es el director de la aviación civil, evidentemente podía narcotraficar, dirigir la aeronáutica del Ecuador. Y por eso es lo grave, los alcances que llegó a tener Carlos Tuárez en medio de su operación delictiva. Es terrible. Yo he escuchado las grabaciones que tal vez pronto salgan a la luz. ¿Cómo obtiene esas grabaciones, Fernando? Bueno, tal vez Alfonso, y modestia aparte, y se lo digo con mucha humildad, tal vez de pronto soy una de las personas mejores informadas de este país. He demostrado a lo largo de mi vida política y de activismo de fiscalización que sé guardar los secretos, jamás he traicionado una fuente, y eso ha generado confianza en esta persona, en mi persona, y me llegan muchas denuncias muy seguido que las analizo y con las que actuamos con mucha cautela. En este caso, se ha puesto a las órdenes de la justicia esta información y producto de eso se inició una investigación que duró muchos meses. ¿En la fiscalía? Muchos meses en la fiscalía y terminó con la aprehensión de esta banda ya de crimen, Fernando, de delincuencia organizada. La pregunta, pero tengo que hacerla. ¿De dónde financia usted la investigación? La investigación es carísima, es carísima. Hay veces que a uno les llegan documentos, ya a uno le conocen y les llegan documentos y le sobran documentos de gente que quiere que se haga justicia, nada más. Pero investigar cuesta mucha plata. Y no solo eso, mucha seguridad, bueno, porque nos pone en riesgo constantemente. ¿Cómo usted financia eso, Fernando? Con mucho esfuerzo, Alfonso. Pero usted lo hace de su propio bolsillo. He demostrado que soy un luchador, ¿no? Pero de su propio bolsillo, Fernando, ¿tiene la suficiente plata como para... Cuando se trata de cosas que ameriten algún esfuerzo, hay un grupo de amigos que nos reunimos y a veces proyectamos lo que queremos hacer y cada uno pone su granito de arena. Como en días pasados, no sé si usted recuerda, invité al Ecuador a que venga el diácono argentino Jorge Sonante. ¿Eso sí, qué costó? Gracias a eso pudimos entrevistarlo. Y pudieron entrevistarlo aquí también. De hecho, en exclusiva, ¿no? Fue el único medio ecuatoriano que entrevistó al diácono Sonante. ¿Qué costó eso, Alfonso? Un pasaje, 5 días de estadía en el Ecuador, pero nos dio la oportunidad de revisar, de intentar contrastar esta vasta información que tiene el diácono, de escuchar esas denuncias tan graves que él hace de que hay dinero de varios expresidentes latinoamericanos, incluidos Correa, etcétera, en cuentas del Vaticano. Pues nosotros responsablemente dijimos, no, pues si este hombre está hablando de esas cosas, tenemos que traerlo acá para conocer de primera fuente. Y evidentemente no es que cuesta poco, pero si ya nos unimos más de 2, podemos hacer ese esfuerzo. Y mientras esté en nuestras manos y esté en nuestra posibilidad, hacer esos pequeños esfuerzos que a la final no es nada para lo que realmente necesita el país, lo vamos a seguir haciendo, Alfonso. Bien, la otra pregunta que quería hacerle, la una era la del financiamiento. La otra pregunta era, ¿por qué en toda esta, digamos, en todas estas actividades, estas denuncias que se han hecho, unas de parte suya, otras de el periodista Fernando Villavicencio, también un investigador, Cristian Zurita, también otro periodista con mucho prestigio, al igual que Fernando, han tenido oídos en la fiscalía? ¿Qué opinión tiene usted de la señora fiscal?
Bien, yo creo que la señora fiscal le ha tocado tal vez uno de los trabajos más difíciles que puede tener un ciudadano, que es la de fiscalizar, la de investigar, la de comprobar tanta denuncia de corrupción que existe. Está avanzando en algunas cosas en paso firme. Creo que es una mujer que tiene buenas intenciones, sin embargo, se enfrenta a una estructura que está corrompida realmente dentro de la Fiscalía. Yo creo que, y vea lo que voy a decir, que es muy duro, ¿no? Y tal vez muy triste, yo creo que la cárcel debería estar llena de jueces y fiscales. Y creo que la mayoría de los ciudadanos me dan la razón en ese sentido. Y ese es el mayor reto que ella enfrenta, ¿no? Tratar de hacer que los fiscales actúen correctamente, que la justicia no sea una subasta, y avanzar pronto para cumplir la exigencia y la expectativa de la ciudadanía. ¿Cree que ella está haciendo eso? Ella camina en terreno minado, Alfonso, ¿no? Ella camina en terreno minado porque no hay institucionalidad todavía en el país. Fíjese que con Correa ya tiene dos casos muy complejos. Este de los sobornos implica tantos, pero tantos testigos, tantas centenas de horas de escuchar con atención, de tomar nota. Yo me pregunto, la fiscal, ¿a qué hora duerme? Es un trabajo para volverse loco. Porque ella, estoy convencido que aparte de que seguramente tendrá un equipo de trabajo de su absoluta confianza, tiene que tener todo en la cabeza, porque cuando ella habla en las audiencias, no se puede perder un instante. Ella no puede faltar a una sola audiencia, porque falta una audiencia y es fatal. Puede caerse el caso por no ir a una audiencia. Tiene toda la información en su cabeza, tiene sus apuntes. Estos días, con el caso de los sobornos, han sido unas jornadas maratónicas, en donde ella sola ha tenido que batirse contra no sé cuántos abogados van ahí, de cuántos acusados que hay en ese caso. ¿Usted cree que ella podría hacer más desde donde está? Mire, el problema en sí, ¿no? Hago un paréntesis, ¿no? Primero que todo, desearle toda la suerte del mundo a la fiscal general, porque si a la fiscalía le va bien, nos va bien a los ecuatorianos, ¿no? Como decir, una esperanza, exacto, ¿no? Si le va bien al gobierno nacional, nos va bien a todos. Yo quiero que le vaya bien a los 221 alcaldes del país, porque le va a ir bien a todos los ciudadanos, a los 823 miembros de las juntas parroquiales, que les vaya muy bien. Eso es ser consecuente. Querer que le vaya bien a la fiscalía es ser consecuente con el país. Pero hay una cosa que nos estamos olvidando y la ciudadanía está perdiendo el concepto real de cuál debe ser nuestra visión del país. Nosotros no debemos estar esperando, a ver, ¿a quién elegirán de fiscal? Ah, se eligieron a fulana o a mengano, ese sí lo va a hacer bien. No, nosotros tenemos que confiar más en las instituciones, independientemente quién sea el fiscal general o no. La justicia tiene que ir derechito en el camino de la jurisprudencia y la legislación. Y con esta nueva designación de jueces que se ha hecho para la Corte ahora se llama la Corte Nacional de Justicia, todo le cambian el nombre, quieren que con cambiarle los nombres las cosas van a cambiar. Con estas nuevas designaciones estamos apuntando hacia allá. Pregunto por ese caso, porque el caso de la Fiscalía, ya sabemos cuál es la posición de la fiscal. Ella ya pidió que le den más autonomía y que le den recursos para poder potenciar el trabajo de la Fiscalía. No tiene suficiente personal. Mire, es un caso homólogo. Para contestar su pregunta, hoy, mientras venía para acá esta entrevista, Alfonso, recibí de amigos, de ciudadanos, de políticos, de asambleístas, de un montón de gente que me enviaba la nueva lista de jueces ya elegidos por etcétera. O sea, la preocupación es quién serán los jueces. Eso no nos tiene que importar un comino. Lo que hay que reforzar, mejorar es la institucionalidad del país, las instituciones. A nosotros, ¿para qué nos debe importar quiénes son los jueces? ¿Qué? ¿Acaso para ver si tal juez es mi amigo, si me gané la lotería porque mi compadre lo nombraron juez o porque tal juez me va a librar de una causa? No. Así debería ser. No debe importar quiénes sean los jueces ni los fiscales. Hay de los
corruptos que quieren que los jueces sean sus protectores, y hay de los que, no siendo corruptos, entre comillas, tienen una sed de venganza brutal contra Correa y su pandilla. Y ninguna de las dos cosas está bien. No se puede utilizar la justicia ni para perseguir ni para alcahuetear. Entonces, lo que usted dice es correcto, yo comulgo con eso. Pero como somos pocos y todos nos conocemos, la experiencia nos dice, mire, el cura Tuárez, usted mismo me está contando que le han ayudado y que el rato que llegó se vendió a Correa. No debería venderse a nadie, debería entender que es un servidor para administrar algo tan importante como la justicia, en el caso de los jueces o de los fiscales. Yo sí creo que la fiscal, la fiscalía necesita tener un poco más de autonomía. No puede ser que ella se queje frecuentemente de fiscales que ponen en la calle a delincuentes que en unos casos van desde el robo a mano armada, por ejemplo, o robo con cuchillo. Ya 30 veces los han metido, 30 veces los sacan. La policía hace su trabajo, el Ministerio del Interior hace lo suyo, pero un juez por ahí, en cualquier sitio, o una fiscal lo deja libre y pide sanciones al Consejo de la Judicatura, y las sanciones no llegan nunca, o como último los reubican. Esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Por eso es que nos preocupamos por las personas por ahora. Si hubiéramos seguido el sistema de cooptación que se estableció en la Constitución del año 98, en este momento no habría un solo juez nombrado por ningún organismo político. Todos habrían sido fruto de la cooptación. Sería la parte culminante de una exitosa carrera profesional, así como los generales. Hay un número máximo de generales que pueden haber, y en el camino se van quedando y van ascendiendo los mejores. Quizás sería bueno plantearse en algún momento un relevo generacional. Más que un relevo generacional, ir a un sistema de cooptación, un sistema en donde la propia justicia sea, la propia estructura de la función judicial sea de tal naturaleza que el momento de nombrar jueces, estos jueces tengan necesariamente que haber sido primero jueces de instancias inferiores, y el que quiere comenzar la carrera judicial, como cualquier carrera, tiene que comenzar por abajo, por la secretaría de pronto de un juzgado de primera instancia, y culminar su carrera con experiencia, con conocimiento, una trayectoria que va confirmando la probidad notoria pública. Correcto. Y la probidad académica y la probidad moral y ética de los administradores de justicia. Eso puede tomar unos 15 o 20 años para que, con el paso del tiempo, ya no tengamos a nadie que ha sido nombrado a dedo, ni por una comisión, sino simplemente llegaron allá por sus propios méritos. Pero eso cuando se piensa en esto, ¿no? En devolverle la institucionalidad al país, y su visión es muy acertada, Alfonso, porque, mire, nos podemos equivocar todos, pero los juzgadores no se pueden equivocar. No se pueden equivocar. No se pueden equivocar porque son el alma de la sociedad, son uno de los pilares fundamentales de una nación. Y si se equivocan, entonces la propia justicia tiene mecanismos para apelar ante decisiones equivocadas, y la instancia superior tiene que corregir. Pero aquí hay casos en donde hasta la última instancia se equivocan. Le voy a poner un ejemplo, el caso Chevron. En Estados Unidos están profesionalmente enterrados, liquidados, desde Donziger para abajo, porque se comprobó que todo era un fraude que le hizo un daño enorme al Ecuador. En cuanto a la seguridad jurídica que se cuestionó, en cuanto a la imagen del país, la participación del gobierno en temas que eran entre privados y que sin embargo se desviaron recursos para financiar campañas mundiales en contra de la empresa Chevron por incumplimientos del entonces CEPE. Ese es un caso, y eso llegó hasta la
hasta la Corte Nacional de Justicia, y ahí se ratificó una sentencia de lo más burda, hecha por firmada, porque ni siquiera hizo la sentencia el juez en sucumbíos. Ya lo confesó, ya declaró. Sin embargo, eso pasó todas las instancias y la Corte Suprema ratificó el fallo inicial. Tenemos el otro ejemplo, el de Mary Zamora. Mary Zamora fue perseguida por Rafael Correa, acusada de terrorismo, y ganó en primera instancia, ganó en segunda instancia, ganó en tercera instancia. ¿Y qué pasó? El Estado le puso ante la Corte Constitucional, le puso una demanda por violación de los derechos humanos del Estado. Imagínense la aberración que es eso, ¿no? Entonces, eso es fruto de la pésima calidad de juzgadores que hay. En el caso de Mary Zamora no, actuaron en derecho, pero la perversidad de la mente de este hombre que ahora está ya con la soga al cuello, espero que lo tengan bien vigilado, el señor Alexis Mera Giler, que seguramente pronto lo voy a ver en la cárcel. Él manejaba todas estas cosas. Mire, el peor delincuente de todos es el administrador de justicia corrupto, porque le causa daño no solo a su víctima directa, sino a la sociedad entera. Así es. A la seguridad jurídica de una nación, a la depreciación que tenemos como nación ante el Estado. Y mire, hay dos de los personajes más nefastos de la historia. Uno, el personaje que usted acaba de nombrar, Alexis Mera, que conoció tanta ignominia que se cometió entre tanta gente, que fue el ejecutor y el mentalizador, el asesor principal en juridicidad de Rafael Correa, el que le perfeccionaba la maña, el robo, la animadversión. Y cuando era el abogado de Correa, en mi caso, nos encontramos en una sala de espera dentro de la Fiscalía General, porque ese día rendía versión Correa, y estaba Mera. Cuando yo estuve preso, envié una carta al presidente de la República, a Rafael Correa. Desde la soledad de mi celda, le escribí una misiva con mucha ironía, en el sentido diciéndole: ¿qué vas a hacer ahora que se ha comprobado que Chicaiza fue? ¿Qué vas a hacer ahora que en Colombia ya hay sentenciados que han señalado a la inteligencia tuya, de tu gobierno, que fue a contratarlos? ¿Qué vas a, etcétera, etcétera? Quien me contesta la carta no fue Correa, sino Alexis Mera. Y escribe que por disposición del presidente me está contestando. Y en esa carta me dice: todo lo que usted relata, cosas que ya hoy fueron juzgadas y que fueron comprobadas, ya y que hay sentencias en Colombia también. Exacto. Porque aquí no nos olvidemos que quien se hace después de terminado un juicio, quien confirma que hubo un secuestro fue la justicia colombiana. Así es. Y me contesta al estilo de Alexis Mera, ¿no? Me dice: todo lo que usted describe es producto de su mente colorida y fantasiosa, ¿no? Una carta tratando de humillar y de revictimizar a una víctima que estaba en ese momento en la cárcel. Y ese día me lo encuentro en los pasillos. Y como yo soy muy frontal y siempre soy muy espontáneo, le doy la mano y le digo: doctor Mera, qué gusto verlo, le digo. Oiga, ¿puedo decir una palabrita? No es una gran mala palabra, pero escúcheme. No existen las malas palabras. Casi se caga los pantalones. Ese momento, ese hombre que ya no tenía poder, sobre mí, casi se caga los pantalones mientras le daba la mano, sudaba frío. Él pensó que a la final lo iba, como decimos los guayacos, cerrar a golpes en ese momento, pero no soy realmente así, ¿sí? Y cómo me sentí en ese momento en otra situación, en otra posición, donde había visto que ese hombre podía disponer de mi integridad. Hoy lo tenía allí como un perrito asustado, ¿no? Mire cómo da vuelta el mundo, ¿no? ¿Sabe lo que pasó cuando José Serrano fue a rendir versión también en la Fiscalía en el caso de mi secuestro? Bueno, allí me di cuenta primero que es chiquito, ¿no? Casi me llega como a la cintura, sí. ¿no?
Por eso digo que pasa en la asamblea escondido debajo de un tiro. Y no es por su tamaño, porque cuánta gente chiquita, hermosa no hay en nuestro país, ¿no? Pero es la pequeñez sí, de hombre, ¿no? Estoy comentando algo peculiar, ¿no? Que me llamó mucho la atención, pero yo creo que más pequeña es su moral, ¿no? Es su bajeza como ser humano. Cuando él rinde la versión, yo ya sabía que estaba mintiendo, porque yo ya conocía toda la prueba, ¿verdad? Pero él se levanta y como yo era la víctima, tenía que estar allí durante la audiencia. Entonces se levanta, se da la vuelta y al momento de salir de la diligencia, me mira, me da la mano y me dice, bueno, yo le di la mano, pues lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y me dice, hijo mío, que se te haga justicia, ojalá que se te haga justicia. Serrano, que Dios te bendiga. Y Serrano me lo dice a mí. Y yo, y claro, pues se imaginará mi rostro en ese momento. Luego, unos días después, me entrevista Marcelo Dotti, aquí mismo en el set de Ecuador en Vivo, pero en Quito. Claro, sí, cómo no. Y contándole esta anécdota a Marcelo Dotti, él tuvo el acertado comentario de hacer una analogía y una comparación, y me recordó que así se comportaban los gángsters en la época de Sicilia, en la época de Al Capone. Te daban la mano, te besaban en las dos mejillas, y cuando salías de esas reuniones te acribillaban afuera con ametralladoras. Incluso las películas de los gángsters los describen así. No, pero está clarísimo, ¿no? Ese es José Serrano. Le saluda, el capo le saluda, le da un abrazo, le dice, hijo mío, yo siempre te he querido, qué pena que en esta ocasión no te hayan salido bien las cosas, y ¡pum! Un tiro ahí al más apreciado supuestamente, ¿no? Sí, bueno, Fernando, ha sido una conversación interesante. Podríamos hablar largo sobre los temas de la justicia y estos oscuros personajes que el Ecuador tiene ya que olvidarse de ellos, y tenemos que avanzar. Quedan temas pendientes que habrá la oportunidad de conversar. ¿Qué está pasando realmente? Si me lo permite, sí, claro. Alfonso, miren, qué importante es la labor de la justicia para depurar una sociedad. La criminalidad, la delincuencialidad, no es ni de la izquierda ni de la derecha. Aquí hay que olvidarnos de eso, porque muchas veces de esto se vale Rafael Correa, sus secuaces, para decir, no, esto es una persecución política. Aquí no estamos hablando de política. Estamos hablando de delitos que se cometieron. Entonces, no les demos el chance de que nos lleven a su terreno, al terreno de la discrepancia política. Eso son otras cosas. Aquí estamos hablando de actos delictivos que se cometieron, que están enfrentando en este momento procesos judiciales. Y eso tiene que estar claro. Si la Fiscalía hace lo correcto, si los jueces hacen lo correcto, si la policía, si el Ministerio del Interior, si el gobierno hace lo correcto, este país se puede empezar a depurar para darle esperanza a una nueva generación de políticos que pueden aportar grandemente al país. Bien, Fernando, muy grato conversar con usted. Como le estaba diciendo, podríamos quedarnos conversando horas, pero a pesar de que en el internet el tiempo no importa, porque uno puede quedarse hablando horas, quienes nos siguen en estos programas no pueden hacerlo. Entonces, a pesar de que hago un esfuerzo para abreviar, a veces resulta imposible, sobre todo por el formato. Estimados amigos, les agradecemos mucho por su compañía, y nos estamos viendo en una próxima entrevista.